Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad comenzaremos con el tema de las máquinas térmicas y frigoríficas. Si en tu universidad se desarrolla este tema, te recomiendo que lo aproveches al máximo, ya que tiende a ser bastante sencillo, por lo mecánico en que se resuelven los ejercicios. Ya lo verás a lo largo de nuestros videos. Muy bien, en pantalla se muestra un esquema general de una máquina térmica. ¿Qué está sucediendo? La máquina térmica, esta que está acá, absorbe o extrae calor de una fuente caliente. Este calor vamos a llamarlo Q1 o simplemente Q caliente, y esta fuente caliente se encontrará por supuesto a una temperatura 1. Y gracias a que la máquina térmica absorbe esta energía calorífica proveniente de la fuente caliente, esta máquina puede generar un trabajo. Ahora bien, lamentablemente no toda la energía calorífica se puede transformar en trabajo. Lamentablemente, siempre hay una pérdida de cierta cantidad de calor, el cual llamaremos Q2 o Q hacia la fuente fría. Por supuesto, este sumidero frío se encuentra a una temperatura 2. Ahora bien, ¿por qué el foco térmico superior se llama caliente y el foco térmico inferior se llama frío? Simplemente porque la temperatura del foco superior es mayor que la temperatura del foco inferior. Por ejemplo, la temperatura del foco superior pueden ser 300 grados centígrados y la temperatura del foco inferior puede ser 100 grados centígrados. Lo importante es que la temperatura del foco superior siempre será mayor que la temperatura del foco inferior. Por tal razón, el primer foco, el superior, este que está acá, se llama foco caliente, y el segundo foco, el inferior, este que está acá, se llamará foco térmico frío. Muy bien. Ahora veamos con algunos ejemplos numéricos la forma sencilla en que trabaja una máquina térmica. Vamos a suponer que el calor absorbido es de 200 Joule. Vamos a suponer, este es el calor absorbido. Tal como ya te mencioné, no todo ese calor que se absorbe se transforma en trabajo. Vamos a suponer que parte de ese calor, un número cualquiera, este es solo un ejemplo, se transforma en trabajo. Por ejemplo, 160 Joule se transforman en trabajo. La diferencia, es decir, 200 menos 160, 200 Joule menos 160 Joule, será exactamente la energía que no se aprovecha, que la hemos llamado Q2 o Q-F, que en este caso sería 200 menos 160, 40 Joule, y lo colocamos acá, 40 Joule. Observa qué fácil y sencillo es. Vamos a repetir. Supongamos que de la fuente caliente se absorben 200 Joule de energía. Parte de esta energía se transforma en trabajo. Acá lo tenemos. Y siempre la diferencia será la energía que no se puede aprovechar, esta que está acá. 40 Joule, siempre. Para fijar la idea de cómo funciona una máquina térmica, veamos los siguientes ejemplos prácticos. Hasta ahora hemos trabajado en varias ocasiones con el cilindro pistón. Ya sabemos que si se introduce calor al cilindro pistón, el gas dentro del mismo se expande. Y como se expande, el cilindro sube, generando un trabajo, el cual hemos llamado hasta ahora W. Y ese trabajo se puede aprovechar, por ejemplo, en elevar cierto peso. Ahora bien, en la figura visualizamos que cierta cantidad de calor se pierde hacia el ambiente, hacia los alrededores, o lo que podemos llamar hacia la atmósfera. De tal forma que por lo general este foco frío vendrá representado por la atmósfera en una gran cantidad de máquinas térmicas. Veamos otro sencillo ejemplo. Un tren a vapor. Todos sabemos que se introduce calor a través de un combustible a la máquina térmica del tren, ¿correcto? Por ejemplo, carbón. De seguro en diferentes películas has visto cómo uno o dos caballeros, utilizando como herramienta palas, le proporcionan combustible a la máquina térmica. Y mientras más carbón colocan, mayor es el calor. Y mientras el calor aumenta, la velocidad del tren también aumenta. Por lo tanto, en este caso, gracias a que se introduce calor en la máquina térmica del tren, se realiza un trabajo efectivo que permite el movimiento del mismo. Pero por supuesto, todos hemos observado que el tren por la parte superior arroja vapor a la atmósfera, al sumidero frío. Por ejemplo, supongamos que el calor introducido a la máquina del tren son 100 kJ. Parte de ese calor se aprovecha en trabajo. Supongamos que se aprovechan 65 kJ.
en trabajo efectivo para mover el tren. La diferencia entre 100 kJ y 65 kJ, es decir, 35, es la energía calorífica que no se aprovecha y es arrojada a la atmósfera. Serían arrojados 35 kJ. El calor que se introduce a la máquina térmica, tal como ya te mencioné, es el que llamaremos Q1, Q caliente. El calor que no se aprovecha en trabajo es el que llamaremos Q2 o Q frío. Y por supuesto, este será el trabajo útil aprovechado. ¿Existirá algún otro ejemplo donde se visualice claramente la aplicación de las máquinas térmicas? Sí, en un barco. Un barco funciona exactamente igual. En un barco a vapor se proporciona calor a la máquina. Parte de ese calor se aprovecha en desplazar el barco, en generar un trabajo, y por supuesto, todos hemos visto que en los barcos a vapor se pierde cierta cantidad de energía por la chimenea, ¿correcto? Por ejemplo, si se introducen 80 kJ a la máquina térmica, parte de esa energía es aprovechada en trabajo. Supongamos que solo se aprovechan 20 kJ para mover el barco. La diferencia entre 80 kJ y 20 kJ es la energía que no se aprovecha en trabajo, es decir, 60 kJ, que es el calor que vamos a llamar Q2, y el calor que se introduce en la máquina térmica es el que vamos a llamar Q1. Q caliente será siempre Q1 y Q frío siempre será Q2. Genial. Finalicemos los ejemplos de máquina térmica observando el siguiente ciclo. En pantalla se visualiza un ciclo Rankine sencillo de una central eléctrica. Pronto estaremos desarrollando los ciclos Rankine cuando apliquemos la primera ley de la termodinámica a sistemas abiertos, es decir, a volúmenes de control. Veremos en detalle cada uno de los elementos del ciclo Rankine, pero por ahora te explicaré de forma muy sencilla cómo funciona un ciclo Rankine simple. Por lo general, el fluido de trabajo en este tipo de ciclos es el agua. El agua circulará por esta tubería que está acá. Por toda esta tubería circulará nuestra agua. Ahora bien, ¿qué está sucediendo? La fuente caliente en este tipo de ciclos es una caldera. Una caldera es un elemento que proporciona calor a una sustancia. Observa cómo el agua que pasa por acá, por esta tubería, absorbe calor de la caldera, aumentando por supuesto su temperatura considerablemente, pasando de una temperatura de 72 grados centígrados a una temperatura de 300 grados centígrados, de tal forma que cuando a la caldera entra agua en estado líquido por acá, al salir de la misma siempre se encontrará en estado gaseoso, y más exactamente se encontrará en vapor sobrecalentado. Y los valores que se muestran acá son solo un ejemplo. Pero lo más importante de comprender es que cuando la sustancia agua sale de la caldera, este se encuentra en vapor sobrecalentado, en estado gaseoso. ¿Y por qué necesitamos que nuestra sustancia se encuentre en estado gaseoso? Porque luego entrará en una turbina. Obsérvala acá. Y cuando el vapor de agua golpea los álabes de la turbina, estos álabes, hace que el eje gire, que rote a gran velocidad. Y ese trabajo o energía que se obtiene del giro del eje se acopla a un generador eléctrico. Y gracias a la ley de Faraday se transforma en energía eléctrica, que es la que aprovechamos en nuestros hogares. Ahora bien, este elemento, la turbina, este que está acá, la turbina solo puede trabajar cuando la sustancia se encuentra en estado gaseoso. Jamás puede estar en mezcla y mucho menos en estado líquido, porque si llega a entrar al menos una gota de agua a la turbina, puede dañar completamente los álabes, disminuyendo así, por supuesto, el rendimiento de la misma. Por tal razón, siempre a la turbina debe entrar la sustancia en estado gaseoso. ¿Y qué nos garantiza que entre en estado gaseoso? Que se encuentre en vapor sobrecalentado. ¿Y cómo logramos el vapor sobrecalentado? Agregando calor con una caldera. Perfecto, continuemos. Por lo general, después de que el vapor recorre todos los álabes de la turbina, este sale en forma de mezcla líquido-vapor. Obsérvese que después que la sustancia pasa por la turbina, cae drásticamente la presión, desde 2 megapascal, recuerda que mega significa millón, 2 millones de pascales, a 30 kilopascal. Recuerda que K es 1000, es decir, a 30.000 pascales. De 2 millones de pascales a 30.000 pascales, y la temperatura también cae drásticamente, de 300 grados centígrados a, por ejemplo, 70 grados centígrados. Ahora bien, una vez que la sustancia sale de la turbina,
necesitamos introducirla en una bomba para aumentar la presión de la misma e introducirla a la caldera. Pero estas son bombas que trabajan con sustancias en estado líquido, con agua en estado líquido. Jamás dentro de una bomba puede entrar alguna burbuja de vapor porque sería capaz de dañar la bomba. Por tal razón, debemos eliminar de nuestra sustancia que sale en la condición de líquido vapor de mezcla cualquier vestigio de burbujas de vapor. ¿Y cómo lo logramos? Con un condensador. Con este condensador se puede intercambiar calor entre dos fluidos, entre un fluido que se encuentre más frío que nuestra sustancia de trabajo. Por ejemplo, nuestra sustancia de trabajo viene a 70 grados centígrados. Si lo ponemos en contacto con agua a 20 grados centígrados, por ejemplo, de un lago, se generará en forma natural una transferencia de calor desde la sustancia más caliente hasta la sustancia más fría. Pero cuando se extrae calor a la sustancia cuando pasa por el condensador, esa energía es aprovechada en un cambio de fase, de mezcla al estado líquido. Y ojo, ¿por qué la temperatura en la entrada del condensador es la misma que en la salida? Porque este calor, la energía, fue utilizada en un cambio de fase, no en disminuir la temperatura de la sustancia. Y recuerda que siempre en un cambio de fase, la temperatura permanece constante. De tal forma que garantizamos, gracias al condensador, que nuestra sustancia salga en estado líquido y nuestra bomba pueda trabajar perfectamente. ¿Y cuál es el papel de la bomba? Aumentar la presión drásticamente. Observa, entramos con 30 kilopascal y al salir de la bomba salimos a 2 megapascal, a una presión mucho más alta. La temperatura suele aumentar solo un poco y tal como ya te expliqué, cuando entra a la caldera el agua en estado líquido, la misma cambia de estado hasta vapor sobrecalentado al introducir calor. Ahora visualiza la semejanza que existe entre este ciclo Rankine simple, y nuestra estructura básica de una máquina térmica. Tenemos la caldera, que es el foco caliente, míralo acá arriba, se genera un trabajo, gracias a ese calor absorbido por la sustancia, se genera un trabajo y luego, tal como ya expliqué, se requiere extraer calor de la sustancia que en nuestra máquina térmica se representa con este elemento. Genial, continuemos. Una vez que ya hemos comprendido cómo funciona una máquina térmica, a través de los diferentes ejemplos que hemos detallado, solo queda por determinar qué fórmulas vamos a utilizar para resolver los diferentes ejercicios en una máquina térmica. Pues siempre vamos a utilizar las siguientes fórmulas. Vamos a aplicar la primera ley de la termodinámica. Recuerda que la primera ley de la termodinámica es la ley de la conservación de la energía. Por lo tanto, si se aplica la primera ley de la termodinámica acá a la máquina térmica, fija tu atención acá, la energía que entra debe ser igual a la energía que sale, porque la energía siempre se conserva. ¿Qué energía está entrando a la máquina térmica? El calor caliente, Q1, ¿correcto? Y esta debe ser exactamente igual a toda la energía que sale. ¿Qué energía sale? Bueno, sale trabajo más, y también sale la energía que no se aprovecha, que es el calor Q2. Y listo, esta es la primera fórmula que siempre debemos tener presente en las máquinas térmicas. Como ya sabemos que este trabajo siempre será menor que el calor absorbido por la máquina térmica, ya que no todo el calor lamentablemente se puede transformar en trabajo, nunca todo el calor, el 100% del calor, se puede aprovechar en trabajo. Jamás en ninguna máquina térmica esto sucede. Siempre se podrá aprovechar parte de esta energía calorífica. Y como siempre se podrá aprovechar parte de esta energía calorífica, se hablará de una eficiencia de la máquina térmica. ¿Y qué es eficiencia? Por definición, lo que yo quiero obtener entre lo que yo tengo que dar. ¿Qué quiero obtener? Quiero obtener trabajo, ¿correcto? ¿Pero qué le tengo que dar a la máquina térmica para obtener ese trabajo? Le tengo que dar calor, Q1. Y de esta manera siempre se calculará la eficiencia que vamos a llamar eficiencia real de la máquina térmica, eficiencia real. Y esta eficiencia siempre será menor que 1, un valor menor que 1. Por ejemplo, la eficiencia real puede ser 0,7, por ejemplo, o 0,8, o 0,4. Estos son algunos valores de eficiencias reales. En algunas ocasiones los autores dan esta eficiencia en porcentaje simplemente multiplicando por 100. Así 0,7 sería 70%, o 0,8 equivale al 80%, o 0,4 equivale al 40%. De tal forma que cuando en algún ejercicio de máquinas térmicas te den la eficiencia en porcentaje, así,
Ya sabes que simplemente deberás dividir entre 100 para obtener el valor de la eficiencia real, que es el que utilizarás en esta fórmula. En esta fórmula, esta eficiencia siempre se debe colocar de esta manera: 0,7 o 0,8 o 0,4. Nunca en esta fórmula la eficiencia se colocará como 70%, 80 o 40. Nunca, jamás. Siempre se debe colocar con estos valores. Mucho cuidado con este detalle. Muy bien, continuemos. Ahora bien, la eficiencia no solamente se puede calcular con esta fórmula. Observa que en el numerador tenemos el trabajo. Míralo acá, el trabajo, que por supuesto es este mismo trabajo. Si de la primera ley de la termodinámica despejamos este trabajo, ¿qué se obtiene? Que el trabajo es igual a Q sub 1 y este término Q sub 2 que está positivo pasaría a negativo, ¿correcto? Menos Q sub 2. Y al sustituir este despeje en la fórmula de la eficiencia real, ¿qué nos quedaría? Observa que quedaría. Es bastante sencillo. La eficiencia real sería igual a el trabajo, que es Q sub 1 menos Q sub 2, y todo esto dividido, por supuesto, entre Q sub 1. Ahora bien, si aplicamos algo de álgebra acá, separando esta resta en resta de fracciones, podemos escribir la eficiencia así: Q sub 1, este primer Q sub 1, dividido entre Q sub 1, menos Q sub 2, dividido entre Q sub 1. Por lo tanto, nuestra eficiencia real se puede escribir así: Q sub 1 entre Q sub 1 es igual a 1, evidentemente, menos Q sub 2 entre Q sub 1, Q sub 2 dividido entre Q sub 1. En resumen, la eficiencia real de una máquina térmica se podrá calcular con esta fórmula. Si conocemos Q sub 1, el calor caliente, y Q sub 2, el calor frío, o la podremos calcular con esta fórmula. ¿Y cuándo la calcularemos con esta fórmula? Cuando conozcamos el trabajo y el calor que absorbe del foco caliente. Qué fácil y sencillo es. Anota estas dos fórmulas, ya que serán de gran utilidad en los diferentes ejercicios de máquinas térmicas. Ahora bien, ¿estas son las únicas fórmulas que vamos a utilizar? No, vamos a utilizar una tercera fórmula. Vamos a abrir un poco más de espacio en la pizarra. La tercera fórmula que vamos a utilizar será la segunda ley de la termodinámica. Si aplicamos la segunda ley de la termodinámica a toda esta estructura que representa el funcionamiento de nuestra máquina térmica, obtendremos lo siguiente: la variación de entropía del universo, es decir, de los alrededores de nuestra máquina, que también es llamada o conocida como entropía generada, será igual a la variación de entropía del foco caliente, del foco 1 caliente, más la variación de entropía de la máquina térmica, más la variación de entropía del foco frío, del sumidero frío. Vamos a llamarlo del foco 2. Ahora bien, ¿cuánto vale la variación de entropía del foco caliente? Fija tu atención acá, en la fuente caliente. Estas fuentes trabajan de tal forma que la temperatura T sub 1, permanece constante. Y ya sabemos que cuando la temperatura permanece constante, la variación de entropía se calculará así: como el calor Q sub 1, que en este caso sale de la fuente caliente, por lo tanto es negativo, porque está saliendo de la fuente caliente. Recuerda la convención de signo: cuando el calor sale es negativo y cuando el calor entra es positivo. Como está saliendo de la fuente caliente, este calor 1 es negativo, dividido sobre la temperatura constante 1. Así se calcula la variación de entropía de la fuente caliente. Más, ¿y cuánto vale la variación de entropía de la máquina térmica? Pon mucha atención. Las máquinas térmicas siempre, pero siempre, trabajan en ciclos termodinámicos. Siempre. Y ya sabemos que la variación de entropía de un ciclo, vamos a colocarlo acá, ciclo, la variación de entropía de un ciclo siempre es igual a 0, ¿correcto? Siempre es nulo. Recordemos nuestro cuadro resumen. Observa. En pantalla se observa nuestro cuadro resumen. Acá en la columna de la variación de la entropía podemos ver claramente que cuando nuestro proceso es cíclico, en la última fila, la variación de entropía siempre es igual a 0, siempre es nula. Y finalmente, ¿cuánto vale la variación de entropía del foco 2, del foco frío, del sumidero? ¿Cuánto vale? De la misma manera, esta temperatura T sub 2 por lo general permanece constante.
Por ejemplo, el sumidero puede ser la atmósfera y la temperatura ambiente la podemos considerar constante. Por lo tanto, la variación de entropía del foco frío será Q2, que en este caso es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque en el sumidero, fija tu atención, en el sumidero el calor 2 está entrando al sumidero, ¿correcto? Y cuando el calor entra es positivo, y todo esto dividido entre la temperatura constante T2. En conclusión, la variación de entropía del universo, o lo que es lo mismo, la entropía generada, siempre será igual a Q2 dividido entre T2 menos, este menos es este menos que está acá, porque Q1 es negativo, menos Q1 dividido entre la temperatura 1 y listo. Así, de esta manera se calculará la variación de entropía de una máquina térmica. Siempre es bueno tomar nota de esta fórmula. Vamos a abrir un poco más de espacio para hacer algunos comentarios importantes. Cuando trabajamos con la segunda ley de la termodinámica, la variación de entropía del universo, caímos en la cuenta que pueden suceder dos cosas, o bien que la variación de entropía del universo sea mayor que cero, o que la variación de la entropía del universo sea exactamente igual a cero. Esto es lo único que puede suceder. Jamás será menor que cero, ojo. Nunca es imposible que la variación de entropía del universo sea negativa, menor que cero. Ahora bien, cuando la variación de la entropía era mayor que cero, decíamos que el proceso era irreversible, ¿correcto? Irreversible. En cambio, cuando la variación de entropía era exactamente igual a cero, decíamos que el proceso era reversible. Irreversible significa ideal, e irreversible lo relacionamos con real. Así que cuando en el enunciado de un ejercicio te digan, existe una máquina térmica irreversible, lo que te están diciendo es que la máquina térmica es real. Pero si el enunciado menciona que la máquina térmica es reversible, ojo, reversible, lo que te están diciendo es que la máquina térmica es ideal. Y más precisamente, estas máquinas térmicas ideales toman un nombre particular, máquinas térmicas de Carnot. O lo que es lo mismo, el ciclo que siguen es un ciclo de Carnot. En la parte superior, cuando la máquina térmica es real, se sigue un ciclo real. Pero cuando la máquina térmica es ideal o reversible, se sigue un ciclo de Carnot. En resumen, hablar de que una máquina térmica es reversible o que es ideal es lo mismo que decir que es una máquina de Carnot, que sigue un ciclo de Carnot. Esto es muy, pero muy importante para que te vayas familiarizando con el lenguaje que utilizaremos en las máquinas térmicas. Ahora bien, pon mucha atención a lo que a continuación te voy a explicar. Cuando nuestra máquina térmica funcione de forma ideal, es decir, de Carnot, la eficiencia no será la real, sino una eficiencia ideal, siempre. Ojo, repito, cuando nuestra máquina funcione de esta manera, ideal, existirá una eficiencia ideal. Se calculará con esta fórmula, observa, 1 menos la temperatura del foco térmico frío del sumidero dividido entre la temperatura del foco térmico caliente, de la fuente caliente. Esta será la fórmula a utilizar para calcular la eficiencia. Y por supuesto, esta eficiencia ideal también se puede escribir así. Pon mucha atención. La eficiencia ideal siempre será igual al trabajo ideal dividido entre el calor absorbido de la fuente caliente. Por lo tanto, si comparamos estas dos fórmulas, el trabajo que se obtiene con esta fórmula es el trabajo real. Vamos a agregar una R de real, que será diferente del trabajo ideal. Y este trabajo ideal, ojo, el trabajo ideal siempre será mayor que el trabajo real. Siempre. Así como también la eficiencia ideal siempre será mayor que la eficiencia real. Siempre esto se cumple. Repito, el trabajo ideal siempre es mayor que el trabajo real y la eficiencia ideal siempre es mayor que la eficiencia real. En síntesis, si nos dicen que nuestra máquina es real o que es irreversible, la variación de entropía del universo siempre será mayor que cero y se deberá utilizar esta fórmula para calcular la eficiencia real o esta otra fórmula. Siempre. Pero si nos dicen que nuestra máquina es reversible o que funciona bajo un ciclo de Carnot o que es ideal, para calcular la eficiencia se deberá utilizar esta fórmula que está acá y esta fórmula que está acá.
Y por supuesto, para ambos casos se seguirá cumpliendo la primera ley de la termodinámica. Ya verás lo fácil y sencillo que es aplicar estas fórmulas cuando estemos resolviendo los ejercicios. Finalicemos este video analizando una máquina muy semejante a esta, las máquinas frigoríficas. Veamos. Observa la ilustración que se muestra en pantalla. La única diferencia es que las flechas están al revés. ¿Por qué las flechas están al revés? Porque una máquina frigorífica es utilizada para enfriar, para congelar. Por ejemplo, en una nevera. Una nevera es una máquina frigorífica. Y en este momento te preguntarás, pero ¿por qué las flechas están colocadas de esta manera? Ya sabemos que de manera natural el calor fluye desde una temperatura mayor hacia una temperatura menor, ¿correcto? Por ejemplo, desde 200 grados centígrados a otro cuerpo que se encuentra a 70 grados centígrados. Así fluye el calor de manera natural, ¿correcto? Pero si queremos que fluya al revés, así, ¿será posible hacerlo? Te pregunto. Sí, sí es posible hacerlo, pero para lograrlo debemos utilizar una máquina frigorífica. Gracias a la máquina frigorífica se podrá invertir la dirección del calor. Pero ojo, esto tiene un costo. Debemos introducir trabajo a la máquina frigorífica. Se debe introducir trabajo para lograr extraer este calor, el cual hemos llamado Q2, el calor frío. Para lograr extraer este calor, este que está acá, debemos introducir trabajo a la máquina frigorífica. Y por supuesto, cuando la máquina frigorífica absorbe este calor, el mismo es arrojado a una fuente caliente. Este calor que es arrojado lo vamos a llamar Q1. Por lo general, cuando se quieren invertir los procesos naturales, debemos utilizar máquinas. Por ejemplo, imagina que tienes un terreno, una montaña. De esta manera, el agua fluye de manera natural desde la parte superior hacia la parte inferior, ¿correcto? Así fluye el agua. El agua fluye por gravedad, sin ningún tipo de problema, desde cierta altura que tenga la montaña. Pero si te solicitan lo contrario, que traslades agua desde abajo hacia arriba, ¿qué debes hacer? ¿Se puede lograr invertir el flujo del agua? Sí, sí se puede lograr. Debes utilizar una bomba de agua, ¿correcto? Gracias a las bombas puedes llevar esta sustancia, el agua, desde una altura menor, por ejemplo, desde la planta baja de un edificio hasta la planta más alta de un edificio, ¿correcto? Sin ningún tipo de problema, pero ojo, esa bomba consume energía, no trabaja sola. Consume trabajo, que por lo general es un trabajo eléctrico, ¿correcto? Tal como puedes visualizar, sí se puede lograr invertir el flujo natural, pero tiene un costo, tiene una inversión. Debemos introducir trabajo. Este mismo principio es lo que está sucediendo en nuestra máquina térmica frigorífica. Y para terminar de fijar la idea de por qué la máquina frigorífica funciona de esta manera, ahora veamos una nevera. Observemos nuestra nevera. Gracias al motor que tienen las neveras, que para que funcione debemos agregarle trabajo, por lo general trabajo eléctrico, ¿correcto? Se logra congelar el agua y conservar nuestros alimentos extrayendo calor del refrigerador o congelador. Y todos sabemos que bien sea por la parte trasera de la nevera o por alguna parte de la nevera, ese calor es expulsado a la atmósfera, ¿correcto? Este calor es expulsado a la atmósfera y lo sentimos caliente. Otro ejemplo muy claro es el aire acondicionado. Cuando tenemos un aire acondicionado encendido en nuestra habitación, ¿qué hace el aire acondicionado? Extraer calor de la habitación para disminuir la temperatura de la habitación, por ejemplo, a 15 grados centígrados, por ejemplo, ¿correcto? Extrae calor el aire acondicionado y todos sentimos que por la parte trasera del aire acondicionado sale aire notablemente más caliente, ¿correcto? Esto se puede sentir perfectamente. Pero para que este aire acondicionado haga esto, para que funcione, no lo hace solo. No, ¿qué debemos hacer? Debemos introducir trabajo. Es por ello que acá la flecha del trabajo tiene este sentido. Debemos introducir trabajo, que por lo general en este caso también es trabajo eléctrico, para que el aire acondicionado pueda realizar su función, su trabajo, sin ningún problema. Si no existe energía eléctrica, el aire acondicionado no trabajará. De igual forma, fija tu atención acá, si no se introduce trabajo, la máquina frigorífica no podrá trabajar, no se podrá enfriar el congelador
para conservar nuestros alimentos. Así, con esta explicación, estoy seguro que ha quedado muy claro el funcionamiento de la máquina frigorífica. Muy bien, ahora veamos qué fórmulas vamos a utilizar en este tipo de máquinas, que serán muy semejantes a las ya explicadas, pero con ciertas variantes. Observa. También vamos a aplicar la primera ley de la termodinámica, la ley de conservación de la energía, acá a la máquina frigorífica. Recuerda que la energía que entra debe ser igual a la energía que sale. ¿Cuál es la energía que entra? Bueno, entra trabajo, evidentemente, más entra el calor que se absorbe del congelador y siempre sale Q1, que es el calor caliente, ¿correcto? Y esta primera ley es exactamente igual a la de la máquina térmica, es la misma, porque por supuesto el principio es el mismo, la ley de conservación de la energía. Por lo tanto, de la misma manera, el trabajo lo podemos despejar de esta fórmula. ¿Y qué obtenemos? Q1 menos Q2, porque claro, este término que está positivo pasa a la derecha negativo. También podremos calcular una eficiencia que la vamos a representar con la letra E. Y para calcularla siempre aplicamos la definición de eficiencia, que es lo que yo quiero obtener dividido entre lo que yo tengo que dar. ¿Qué quiero obtener? Yo quiero obtener el calor Q2. Extraer calor, eso es lo que yo quiero. Extraer calor para conservar mis alimentos, para que los alimentos se conserven a muy baja temperatura. Y esto dividido entre lo que yo tengo que dar. ¿Pero qué tengo que dar? Tengo que dar un trabajo, el trabajo eléctrico, el costo, ¿correcto? Yo tengo que entregar un trabajo. Tal como ya lo vimos en el ejemplo, no es gratis que nuestra habitación disminuya a una temperatura agradable con el aire acondicionado, no. Y ojo, esta eficiencia siempre será mayor que 1, a diferencia de la eficiencia de las máquinas térmicas, que eran menor que 1. Y de la misma manera, si introducimos este despeje del trabajo, este que está acá en la fórmula de la eficiencia, nuestra eficiencia la podemos escribir así. Eficiencia será igual a Q2 dividido entre el trabajo, pero el trabajo es Q1 menos Q2, gracias a la primera ley de la termodinámica. Si dividimos tanto en el numerador como en el denominador entre Q2, así, Q2 dividido entre Q2, y dividimos en el denominador cada uno de los términos entre Q2, esto es perfectamente válido. Esta fórmula la podemos escribir así. Observa, Q2 entre Q2 es igual a 1, dividido Q1 entre Q2, Q1 entre Q2 menos, y Q2 entre Q2 también es igual a 1. De tal forma que para calcular la eficiencia también podrás utilizar esta fórmula, esta que está acá, sin ningún tipo de problema, o esta fórmula, esta que está acá. Y recuerda que las eficiencias en las máquinas térmicas siempre son mayores que 1. Y finalmente también se podrá aplicar la segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía, quedando de la siguiente manera: la variación de entropía del universo será igual a la variación de entropía de la fuente caliente. Pero observa que ahora a la fuente caliente el calor está entrando, no está saliendo. Y como está entrando es positivo, quedaría Q1 dividido entre la temperatura 1. Recuerda que el foco caliente siempre se encuentra a una temperatura 1, la cual se considera constante, mientras que el foco térmico frío siempre trabajará a una temperatura 2, la cual también se considerará constante. Por ejemplo, queremos que nuestro congelador siempre se encuentre a menos 5 grados centígrados, por ejemplo, o que siempre se encuentre a 0 grados centígrados, por ejemplo. Todo dependerá de lo que quieras congelar, ¿correcto? Del tipo de alimento, del tipo de sustancia, etc. Por lo tanto, cuando fijamos nuestra atención acá en el sumidero, en el congelador, el calor está saliendo, y cuando el calor sale es negativo, menos Q2 dividido entre T2. Ojo con lo que a continuación te voy a decir. Esta fórmula es semejante a la de las máquinas térmicas, mas no es igual. La de las máquinas térmicas aquí quedó negativo y aquí quedó positivo, la de las máquinas térmicas. Pero la de las máquinas frigoríficas es así, tal como la estás visualizando en este momento en pantalla. Y por supuesto también acá pueden suceder dos situaciones: o bien que nuestra máquina térmica sea real, y si es real la variación de la entropía será mayor que 0, una máquina térmica irreversible, o se podrá obtener el caso de que la variación de entropía del universo sea igual a 0, es decir, que la máquina trabaje de forma reversible o ideal,
Y ya sabemos que ideal es lo mismo que hablar de Carnot. Por lo tanto, también se tendrán máquinas frigoríficas de Carnot o máquinas frigoríficas ideales. Vamos a abrir acá un poco más de espacio en la pizarra para escribir cómo quedaría la eficiencia ideal con respecto a la eficiencia real. La eficiencia real es esta, vamos a agregar acá una R. Eficiencia real se calcula con esta fórmula o con la que ya borré, por supuesto, pero la eficiencia ideal se calculará así. Observa, tiene esta misma estructura, 1 sobre, pero acá en vez de ser calores, Q1 sobre Q2, serán las temperaturas, T1 dividido sobre T2. Y por supuesto, menos 1. Esta será la fórmula que nos permitirá obtener la eficiencia ideal. Y por supuesto, la eficiencia ideal siempre es mayor que la eficiencia real, siempre. Ahora vamos a concluir este video mostrándote nuestro cuadro resumen de las máquinas térmicas. De tal forma que con esta herramienta que a continuación te mostraré, será muy pero muy sencillo resolver cualquier tipo de ejercicio de este tema, tal como te lo demostraré en los próximos videos de resolución de ejercicios. Observa, en pantalla se muestra el cuadro resumen que estaremos utilizando para resolver los ejercicios de máquinas térmicas y de máquinas frigoríficas. Las primeras dos filas se corresponden a máquinas térmicas. Acá tienes el esquema general, acá tienes la primera ley de la termodinámica. Recuerda que siempre se trabaja con ciclos, toda máquina térmica trabaja a través de ciclos. Observa que para las máquinas térmicas reales, acá en la primera fila, así se calcula la eficiencia, bien sea con esta fórmula o con esta fórmula, y recuerda que siempre es menor que 1. La variación de entropía se calcula de esta manera, y, ojo, cuando la máquina es real o es irreversible, la variación de entropía siempre es mayor que 0. Y por supuesto, siempre la eficiencia real es menor que la eficiencia ideal, o lo que es lo mismo, la eficiencia ideal siempre es mayor que la eficiencia real. Ahora fijemos nuestra atención en la segunda fila, para las máquinas térmicas ideales. ¿Cómo sabemos que la máquina térmica es ideal? Cuando te mencionen la palabra Carnot, que funciona bajo un ciclo de Carnot, o que la máquina térmica es reversible. Fíjate acá en la última columna de observaciones. Cuando te digan que la máquina térmica es ideal, o que es de Carnot, o que es reversible, estarás en esta segunda situación, donde el trabajo será el trabajo ideal o el trabajo máximo que se puede obtener de la máquina térmica. La eficiencia ideal se calcula con estas fórmulas, tal como ya te los di. Y ojo, muy pero muy importante, cuando te toque aplicar esta fórmula en particular, la eficiencia ideal, pon mucha atención, las temperaturas deben estar siempre en unidades absolutas. Por eso te lo puse acá en la parte superior, para que jamás lo olvides. Las temperaturas deben estar en unidades absolutas. Por ejemplo, si están en grados centígrados, debes sumar 273 para llevarlas a Kelvin. O si estás trabajando en el sistema inglés y la tienes en grados Fahrenheit, debes sumar 460 para obtenerlas en grados Rankine. Y repito, aquí en esta fórmula, estas temperaturas deben colocarse en grados Kelvin o en grados Rankine, dependiendo del sistema en que estés trabajando. Por lo general es el sistema internacional. Por lo tanto, acá las temperaturas siempre van en grados Kelvin. Ojo, en grados Kelvin, porque si sustituyes acá las temperaturas en grados centígrados, no vas a obtener jamás la verdadera eficiencia ideal. Mucho cuidado con este detalle. Muy bien, observa esta importante situación que se cumple. Cuando la máquina es ideal, la eficiencia es la ideal, por supuesto. O lo que es lo mismo, la eficiencia de Carnot, que se representa como eta sub c. Esta C significa de Carnot. Y por supuesto, la eficiencia ideal pasa a ser la real cuando la máquina funciona de manera ideal. Y justamente como la variación de la entropía es igual a 0, obsérvalo acá, recuerda que en las máquinas ideales la variación de entropía es igual a 0, entonces puedes igualar a 0 esta primera fórmula, esta que está acá, mírala. Y al igualar a 0 esta primera fórmula, puedes obtener esta relación, mírala acá, esta que está acá, obsérvala. Y esta relación es muy importante en las máquinas ideales, porque a veces los ejercicios se resuelven gracias a que podemos igualar Q2 entre Q1 a T2 entre T1. Y siempre recuerda las temperaturas en unidades absolutas, en grados Kelvin. Siempre, ojo, las temperaturas en unidades absolutas. Cuando avanzamos a la tercera fila nos encontramos la máquina frigorífica real. Acá tenemos el esquema, acá tenemos el Q2 real. Acá se visualizan las fórmulas de eficiencia con el Q2 real que se extrae del congelador. Sabemos que la variación de entropía es mayor que 0 porque la máquina es real, es decir, es irreversible.
Y sabemos que la eficiencia real siempre es menor que la eficiencia ideal. Y ojo, esta eficiencia siempre es mayor que 1, míralo acá. Siempre es mayor que 1, mucho cuidado con ese detalle. Si estás calculando esta eficiencia y por casualidad te da menos que 1, debes detenerte y revisar. Y finalmente nos encontramos acá, abajo, con la máquina frigorífica ideal, donde se podrá extraer el calor máximo del congelador. Este es el máximo calor que se puede extraer. Ya sabemos que la eficiencia ideal se calcula de esta manera, la ideal, obsérvalo acá. Y ojo, siempre recuérdalo, las temperaturas en Kelvin, en unidades absolutas, siempre. Y por supuesto, como la máquina es reversible, la variación de entropía es igual a 0. Por lo tanto, puedes igualar a 0 perfectamente esta fórmula, esta que está acá, y obtener esta relación, esta que está acá. ¿Y cómo vas a saber que la máquina frigorífica es ideal? Porque te nombran que es una máquina frigorífica de Carnot, o porque te dicen que es una máquina frigorífica reversible, o te lo dicen directamente, la máquina frigorífica es ideal. Con cualquiera de estas tres palabras, identificas que te encuentras en una situación ideal y debes utilizar estas fórmulas de esta fila. Igual para las máquinas térmicas. ¿Cómo sabes que estás en una máquina térmica ideal? Si te dicen que la máquina térmica es de Carnot, o que la máquina térmica es reversible, o que la máquina térmica es ideal. Mucho cuidado con estas tres palabras claves porque siempre las utilizan en los ejercicios. Claro, si te dicen que la máquina térmica es irreversible o que la máquina frigorífica es irreversible, es simplemente porque es real y deberás utilizar estas fórmulas, bien sea la de la primera fila o la de la tercera fila. Ya lo verás cuando estemos resolviendo los diferentes ejercicios. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto